Hola mis chicas, ¿cómo están? Empezamos una nueva serie y me encanta el nombre de la serie porque es inamovible. Y yo quiero preguntarles a ustedes qué es para ustedes inamovible. Realmente para mí es algo que es cuando tú estás parada, ¿verdad? Parada en, en una postura y y la gente te puede decir muchas cosas. Podemos decir, cuando uno es cristiano está parado en la roca que es Jesús, ¿verdad? Entonces tú eres inamovible. ¿Por qué? Porque eso significa que muchas cosas te pueden pasar, pero tú te sigues manteniendo firme, te sigues manteniendo inamovible. Quiere decir que tú no vas a cambiar de opinión, que tú no vas a hacer lo que la gente quiere que hagas, porque tú estás firme y confiado en lo que el Señor te ha dicho. Eso es lo que va a pasar. En la fe, en lo que tú crees, ¿verdad? Y nosotros creemos en Jesús desde el primer momento en que decimos y confesamos nuestros pecados delante del Señor y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces ahí es donde piensa lo inamovible. Por supuesto, quiero que este tema ustedes lo agarren y quiero que se emocionen así como yo, porque realmente el tema es muy hermoso y es para este tiempo, mis amadas. Así que quiero empezar con el Salmo 1, del 1 al 3. Y dice así, Salmos 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Qué alegría para los que no siguen los consejos de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleiten en la ley del Señor, meditando en ella y de día y de noche. Y aquí viene algo muy interesante y pongan atención. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre da fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Eso es inamovible. ¿Qué quiere decir? ¿En qué libro nos dice Salmos que hay que meditar? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu guía. La palabra de Dios la tienes que meditar. ¿Qué es meditar? Es que tú lees un versículo, es que tú lees la palabra y tú te quedas meditando día, tarde y noche en lo que el Señor te quiere decir, en lo que el Señor te ha dicho. Y no solo en la palabra de Dios, porque la mejor palabra profética que uno puede tener es la palabra de Dios. Y yo te cuento, yo estoy muy contenta porque lo he entendido, he conocido como una parte de Dios muy interesante que yo no sabía que Dios tenía esa parte. Pero leyendo la palabra del Señor me he dado cuenta que el Señor es muy delicado con su palabra, con lo que uno dice, y como uno piensa, como es Dios. Eso, ojo chicas, eso hay que tener mucho cuidado porque el Señor le gusta la obediencia. ¿Por qué? Eh, Porque de esto se trata, el ser inmovibles. Quiere decir que inmovibles es también tu fe. Tu fe no puede ser inmovible. Tu fe no puede ser quebrantada. Tu fe va a ser probada y Dios va a probarte. Va a probar lo que tú dices con tu boca. Va a probar lo que en tu corazón está. Va a probar lo que en tu mente está. ¿Por qué? Porque tenemos que ser mujeres inamovibles. Tenemos que ser mujeres que meditamos en la palabra del Señor día y noche. Así que lo vuelvo a repetir. Seamos unas mujeres que meditan en la palabra de Dios de día y de noche. Y seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Así que empecemos. Hay dos elementos muy importantes en el tema. Y el tema se llama Cuando tu mundo se ha descabrajado. Y nos vamos a basar en el libro de Daniel. Así que rápidamente en sus casas se van a buscar Daniel, por favor. Vamos a buscar a Daniel porque ahí es donde vamos a aprender muchas cosas que el Señor nos va a hablar. Ahora, eh,
Hay dos elementos importantes eh, refiriéndose al árbol, lo que acabamos de leer. Porque el árbol, recordémonos que nosotros tenemos que hacer un árbol que da su fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como persona tienes que dar frutos en tu caminar cristiana, en lo que tú hablas, en lo que tú predicas, en lo que tú haces continuamente. Tú vas a dar frutos, pero ¿cuáles son los frutos? Porque recordémonos que hay frutos buenos y hay frutos malos. Es exactamente de tu boca, no puede salir dulce y amargo, no se puede. No se puede hacer eso, no podemos tener no podemos ser dos caras. O tenemos una cara o tenemos otra cara, pero no podemos hablar cosas dulces y amargas. O sea, no podemos bendecir a la gente y después criticar a la gente y juzgar a la gente. No podemos. Y eso es lo que precisamente se refiere a ser un árbol plantado que da sus frutos, ¿verdad? A sus buenos frutos, ¿verdad? Pero entonces, cuando cuando tu mundo se ha descabrajado. Ahora, el número 1 dice, ¿cómo mantenerme inmovible cuando mi mundo se ha descabrajado? ¿Qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es lo que pasa cuando estás en una situación media incómoda? Cuando tú miras que vienen situaciones y que vienen situaciones y que vienen situaciones y tú dices, Dios mío, ¿verdad? Nos ha pasado esto en la pandemia y tú dices, no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan esto? ¿Qué va a pasar? Probablemente pon tú ahí qué es lo que tú piensas que se ha descabrajado tu mundo, ¿verdad? ¿En qué? Porque todas tenemos un concepto de ver las cosas diferentes, ¿verdad? No somos todas iguales y no vamos a pensar lo mismo cada una, ¿verdad? Entonces yo te digo a ti, ¿qué es lo que el año pasado y qué es lo que este año, empezando el año, qué es lo que en tu vida se ha descabrajado? ¿Qué es lo que el año pasado tú pasaste? ¿Cuáles fueron las penas? ¿Vea? No lo sé. Entonces, y antes te dije que te fueras a Daniel, pero yo me voy a ir otra vez a Salmos. Vamos a ir a Salmos y les voy a leer lo que la palabra de Dios dice. Dice. Ustedes sí quédense en Daniel, porque entonces así no quiero perder el tiempo, ¿verdad? Y dice 82:5. Dice, por esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Entonces, Salmos 82 dice, pero esos perversos, bueno, entonces lo voy a volver a leer, pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Entonces, cuando todo se cae encima de ti, tu postura tiene que ser mantenerte firme. Quiere decir que a ti, y lo voy a decir así, ¿verdad? Porque yo creo que todas las que estamos aquí, Dios les ha dado una palabra, dependientemente de los años que uno tenga. Y tú tienes que mantenerte firme en la postura, en la palabra que el Señor te dio. ¿Por qué? Porque se va a cumplir. No importa, recordémonos de algo, recordémonos que antes que tu milagro venga, tiene que pasar muchas cosas contrarias que tú dices, ¡ala! No puede ser, ¿verdad? Por eso es que yo te pregunto, te voy a hacer la pregunta diferente. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? Y tú piensas que tu vida se ha desquebrajado porque no viene lo que el Señor te dijo. Yo sé que esperar en Dios es muy difícil, pero la espera, yo sé que al final va a ser buena. No sé, ¿y saben qué? ¿Qué pasa? Que lo que el Señor lo que quiere es ver nuestra actitud.
Eso es. Dios quiere ver la actitud que tú tenés cuando las situaciones adversas vienen a tu vida. Porque el Señor necesita comprobar que realmente tú estás listo y creyendo en la palabra que el Señor te ha dado, no importa cuál, no importa si es de tus hijos, no importa si es que te vas a casar, no importa que si es que tu matrimonio va a estar mejor, no importa si es que tú vas a servir y tu familia también, no importa, yo no sé qué palabra te ha dado Dios a ti, pero yo te puedo decir hoy, tienes que confiar en que Dios va a cumplir su palabra y sus promesas. Aunque no lo entendas, pero ¿qué quiere el Señor? Quiere ver tu actitud, quiere ver si sos inmovible o si te mueve el tapete, las situaciones que te están pasando. Eso es. El Señor solo está probando tu fe, está probando si le estás creyendo o no. Entonces yo te digo hoy a ti, la gente, tu opresor, ¿quién es tu opresor? Es tu enemigo. Incluso uno mismo puede ser enemigo de uno mismo. ¿Por qué? Porque hablábamos, ¿se acuerdan? No sé qué tiempo de la mente, en la batalla de la mente. Tu peor enemigo sos tú. Porque entonces tú empezás a decir, no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? O viene el enemigo y te dice, ay Dios, mira el Señor algo que te prometió hace años y ni viene, ¿verdad? Vos creyendo que te lo va a dar. Entonces, esas son las dudas que el enemigo te mete. ¿Y qué pasa? Que el Señor lo que quiere es ver si estás firme, si realmente estás creyendo, si realmente sos inmovible, si realmente le estás creyendo a Él. Pero los opresores van a estar ahí hasta que el Señor diga, ¿sabes qué? Yo decía en la clase que di anteriormente, yo les decía el viernes a ellas, el Señor te va a pasar test. El Señor te va a pasar un examen. ¿Por qué? Porque el Señor necesita ver si te puede dar el milagro o no te lo puede dar, si estás lista o no estás lista. De eso depende todo. Depende de tu actitud, depende cómo tú recibas las cosas. Si tú vas a obedecerle al Señor o no le vas a obedecer al Señor, si tú vas a hacer tu voluntad o vas a hacer la voluntad de Dios, eso es ser inamovible. Inamovible significa que tú vas a quedarte en la roca que es Jesús, porque vos sabés que ahí es la mejor solución de tu vida. No te podés dar el lujo de siquiera pensar que te vas a mover de la mano de Dios, porque te voy a decir algo, perdiste. Si tan solo dudas en tu corazón de algo que el Señor te ha dicho, de la palabra del Señor, uno pierde y uno llora en verdad. Y tiene que volver uno arrepentido y decirle al Señor, perdóname. Pero recordémonos que Dios es todopoderoso. Recordémonos que no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No importa cuántas palabras te hayan dado, cuántas palabras te hayan dicho, se va a ejecutar en el tiempo que Dios lo diga. A veces Dios anuncia lo que Él quiere hacer con tu vida antes de que suceda, pero en esos detalles el Señor está probando si somos inmovibles, si somos capaces de creerle y seguir manteniendo la firmeza, decirle yo te creo a pesar de lo que está pasando, a pesar de que se está derrumbando mi vida, a pesar de que vienen todas estas situaciones adversas a mi vida, a pesar que venga el opresor a querer hacerme daño, no importa, porque Dios te dijo algo y Él lo va a cumplir. Sí, solo sí, sos obediente, lo esperas y lo crees. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Y yo sé que a alguien le estoy predicando. En Proverbios 17:3 dice así. Proverbios 17:3 dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón, lo que te acabo de decir.
El Señor va a probar tu corazón. El Señor va a probar si tú le sigues creyendo. No importa si pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, de la promesa que el Señor te dio. No importa, porque el Señor cada día que tú estás en esta tierra te pasa un test probando si tú le estás creyendo con el corazón. ¿Sabes por qué Josué entró y el Señor le dio la tierra prometida? Porque vio y creyó. Porque vio y creyó. ¿Y cuántos años pasaron? 40 años para que él fuera a conquistar la tierra que el Señor le dijo que era buena. ¿Saben por qué? Porque él y otro más, que ahorita no recuerdo su nombre, fueron los que dijeron, sí se puede, si Dios lo dijo, si estábamos con Dios, sí se puede. Y pasó 40 años. ¿Cómo se vio sentir el corazón de Josué? Que él sabía que era una tierra buena, que él sabía que Dios se lo iba a dar. ¿Y qué pasó? Pasó 40 años esperando esa promesa. Y el Señor al final, ¿qué hizo? Honró su obediencia, honró su fe, porque se lo dio. Y siguió peleando, Josué y peleando, pero vio la tierra que el Señor le había dicho que era buena. Así que aquí dice, quédate con esto. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. El Señor te manda pruebas. Si estás listo, si no estás listo, si has creído, no has creído, el Señor honra la obediencia, honra que uno le crea. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que el Señor te ha dicho? ¿Qué has hecho con su palabra? ¿Qué has hecho buscándolo? No importa las adversidades. No importa, aunque el gigante esté riéndose de tu cara y te diga, no, hombre, no va a venir lo que estás pensando. Pero tú dices, sí va a venir porque el que lo dijo es Dios y Dios no es hijo de hombre para mentir. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida hoy? Cuando mi mundo se ha desquebrajado, no me dejo sorprender por la adversidad. No me dejo sorprender por la adversidad. Entonces, ¿por qué? Porque si somos hijas de Dios, nosotros oramos. Porque si somos hijas de Dios, nosotros vamos con el Padre. Porque si somos hijas de Dios, el Señor te dice, mi hija, van a venir pruebas. Mi amor, van a venir pruebas y son difíciles o son duras, pero tú tenés que saber que todo lo podés hacer, que todo es para bien, porque el Señor así lo dice en su palabra. Todo nos ayuda bien a los que amamos a Cristo Jesús. ¿Qué dice? A los que amamos, a los que esperamos, porque cuando tú amas a alguien, tú esperas a esa persona. Entonces, amas a Dios, entonces Dios va a hacer algo, pues. Dios va a hacer algo, no importa los años que te lo diga, no importa, porque entonces en el momento que tú menos esperes, el Señor lo va a hacer. Pero te voy a dar una clave antes de seguir y es suelta. Porque claramente el Señor me lo está poniendo y dice, suelta, soltemos esas. Soltemos las preocupaciones, los afanes. Miren, mucha, no somos Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Si Dios no nos da el permiso, si Dios no nos da la autoridad, el favor y su gracia, no podemos hacer nada. No podemos. No somos dioses. No somos Él. Él lo sabe todo. Él sabe tu final y tu principio. Él sabe tu final. Él ya te vio. Ya te vio construida. Ya vio lo que va a pasar contigo. Nosotros no. Nosotros ni siquiera sabemos qué va a pasar. Pero el Señor nos dice, no me dejo sorprender por la adversidad. Si tú estás con Dios y pegada con Dios, la adversidad no va a venir. Hola, ¿qué tal? Y tú te vas a quedar en shock. No podés quedarte en shock porque tú tenés que saber que van a venir pruebas, porque van a venir adversidades. Y las adversidades no son bonitas, pero te doy un consejo. Vamos al altar, vamos a la cruz. Vamos a pedir ayuda. ¿Y a quién? A Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Medita en mi palabra.
Medita en mi palabra. ¿Cuántas veces? De día y de noche. ¿Cuántas veces? Todos los días, todas las horas, todos los minutos, cuanto tú puedas. Medita. Perdón, chicas, es que no sé cómo ponerme el pelo. Lo siento. Pero eso no es importante. Quiero que leamos Daniel 1 y 1:2 y dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Entonces, quiero que pongan aquí mucha atención porque aquí hay una clave. Entonces, Daniel, todos conocemos a Daniel, ¿verdad? Y Daniel era un jovencito, ¿va? Y obviamente él fue preso y se lo llevaron, ¿verdad? Y él, como era israelita, él sabía, él conocía a Dios, él conoce a Dios, ¿verdad? Él sabía lo que Dios había dicho. Yo lo sabía, Daniel lo sabía. Y me imagino, yo digo, bueno, ¿cuáles fueron los pensamientos de Daniel al estar siendo preso, por así decirlo, ¿verdad? Y que se lo iban a llevar de su tierra, de su gente. Probablemente dijo, a la gran, ¿y ahora qué va? O probablemente se puso a orar, o probablemente se puso nervioso, ¿verdad? Él y sus amigos, y sus 3 amigos. Entonces, ¿sabes qué pasa? Daniel tenía algo. Ellos, los amigos de él también tenían algo. Es que conocían a Dios. Conocían y sabían quién era Dios porque sus papás se encargaron de decirlo. Porque escuchaban, ¿verdad?, lo que Dios había hecho. Entonces, probablemente él en el camino estaba orando. Y le está diciendo, bueno, Señor, ¿y ahora qué? Soy patojo, ¿eh? ¿Y ahora qué? Sin embargo, Daniel confió en Dios. Dice el segundo, cuando mi mundo se ha desquebrajado, confío que Dios tiene un propósito y caminará a mi lado. En el 3 dice de Daniel, luego el rey ordenó a Espenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio de alguno de los jóvenes de la familia real de Judá, de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Ahí yo me adelanté, pero ahí está Daniel, ¿verdad? Él fue cautivado, a él lo llevaron. Entonces, ¿qué el Señor quiere que aprendamos ahorita? El Señor lo que quiere que yo te diga es, no importa la prueba, no importa lo que venga, no importa la adversidad, no importa lo que el enemigo te está diciendo, no importa lo que tu familia, tus amigos te digan, lo que la prueba te hable, no importa, porque Dios siempre tiene un propósito. En el lugar que tú estás hay un propósito. Si esa relación no funcionó, fue por un propósito. Si Dios no te ha dado lo que Él ha dicho, hay un propósito. No te desesperes. Sé inamovible. Ten fe. Órale. Medita en su palabra día, tarde y noche. Medítala. Porque eso es el buen consejo que te puedo dar. Medítalo. Ahora, quiero que nos vayamos a Proverbios 16:9. Pero antes de eso vamos a leer Daniel 5. El rey les asignó una reacción diaria a la comunidad y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento para 3 años, después entrarían al servicio real. Estamos hablando de Daniel, ¿verdad? Pero quiero que nos vayamos a Proverbios. A Proverbios 16:9. Y dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Como yo les decía, el Señor ya te dijo lo que va a hacer. Él ya te dio un sueño. Él ya te bendijo. Solo, espérate. Solo tené paciencia, porque aquí lo dice.
Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Dios no te va a dar algo si mira que ese algo te va a dañar. Te va a quitar a las personas que sea necesaria, te va a quitar el trabajo que sea necesario, te va a quitar a familias que sean necesarias para que tú estés en el camino que Él necesita que tú estés. Entendámoslo así, ¿verdad? Ahora, tomémonos un café con el Señor, meditando en lo que realmente hay que meditar. Y vamos a meditar en el ABC. Y dice la A, nos va a dar dirección. Dios nos va a dar dirección en todo momento. ¿Y cómo nos va a dar la dirección? Primero por su palabra, segundo orando, tercero alabándole. La B, Dios me cuidará. Dios te va a cuidar en todo momento. Dios te va a cuidar. Y quiero que lean en su casa Job 36:16 y Génesis 50:20. Dios te va a cuidar en todo momento. Y la C es, Dios moldeará mi carácter. ¿Para qué sirve todo lo que estamos hablando, chicas? Porque hay un propósito. Y es que el Señor va a moldear tu carácter. Porque tu carácter y mi carácter tienen que ser moldeados para hacer el propósito que el Señor quiere. Para que nuestro carácter está fortalecido y podamos ser esa luz y ese sol y esa sal que el Señor necesita. Pero tenemos que tener un carácter. Y Romanos 5:3-4 nos dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces, las pruebas nos sirven para formar carácter. ¿Por qué? Porque en el lugar que el Señor te va a mandar, necesitas carácter para ejecutar su palabra. El tercero dice, cuando mi mundo sea descabrajado, Dios siempre me bendecirá al serle fiel. Vámonos a Daniel, otra vez a Daniel 1:8. Y dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Qué hizo Daniel? No se contaminó. Aquí dice con alimentos. Yo te puedo decir, no se contaminó juzgando, no se contaminó teniendo mal pensamiento, no se contaminó juntándose con gente que no te tenés que juntar, no te tenés que contaminar. No tenés que ser desobediente. Cuando yo te digo no te contamines, no te estoy diciendo apartate de toda la gente. No, te estoy diciendo tené mucho cuidado lo que viene a tu